Muchas veces esperamos a que llegue esa crisis para poder tomar la acción, para poder cambiar. Cuando nosotros iniciamos un despertar espiritual, empezamos este proceso de cuestionamiento de todo lo que nos rodea. ¿Qué es el despertar espiritual? Desde mi punto de vista es un proceso de autodescubrimiento y de conexión profunda con tu ser interior y con el mundo que te rodea. Cuando nosotros iniciamos un despertar espiritual, empezamos este proceso de cuestionamiento de todo lo que nos rodea, de nuestras creencias, de nuestras limitaciones. Empezamos a ver el mundo con una nueva perspectiva. Y este proceso en el cual empezamos a cuestionar, por supuesto, trae movimientos internos que nos llevan a cambios, nos llevan a movimientos muy intensos y muy profundos, pero que nos permiten elevar nuestra conciencia para poder entender esta manera de donde vemos el mundo ya como la energía que es, ya nos entendemos a nosotros como estos seres capaces de crear nuestra propia realidad, ya empezamos a mirar y aceptar las diferentes situaciones y diferentes matices que hay en la vida. Empieza a elevarse ese nivel de conciencia. El despertar espiritual es algo muy personal, es muy único y cada persona va a empezar a vivir este proceso dependiendo de su historia de vida. Hay personas que desde pequeño ya tienen esta intuición, ya tienen este conocimiento de que hay algo más allá. Otras personas lo vamos descubriendo en el camino. Otras personas entran en el despertar espiritual después de haber vivido una crisis muy profunda o de haber vivido duelos muy profundos, o la misma vida te va llevando a un vacío existencial donde empiezas a buscarle el sentido al por qué estamos aquí. Empezamos a buscar ese propósito, empezamos a tratar de darle un poquito más de lógica a todo lo que sucede en nuestro ambiente. Cuando empezamos este despertar espiritual, hay un movimiento interno completo porque empiezan a haber diferencias entre lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Entonces esa contradicción que existe entre sentimientos y experiencia es lo que muchas veces nos hace buscar este proceso de despertar espiritual o nos hace entrar en este proceso de despertar espiritual. Durante el despertar espiritual normalmente empezamos a tener más empatía, más conexión con las situaciones de la vida o con otras personas, tenemos más conexión con la naturaleza, con los otros seres vivos, empezamos a tener nuevas perspectivas de lo que es la vida y de cómo se va viviendo la vida, y sobre todo empezamos a entender esta parte energética, que somos energía, que somos seres creadores y que nosotros somos los responsables de lo que estamos experimentando y viviendo. El despertar espiritual es un proceso continuo que, si bien no hay etapas como tal que yo diga paso 1, paso 2, paso 3, sí se pueden identificar diferentes como bloques, ¿no? O secuencias que podemos llamarlos etapas. Yo veo el despertar espiritual como un espiral en ascendente, donde empezamos desde cero, donde estamos metidos completamente en lo que actualmente llamamos la Matrix, y poco a poco vamos saliendo, vamos limpiando creencias limitantes, vamos sanando heridas, vamos soltando cosas que apegos o cosas que ya no nos sirven. Entonces vamos en ese proceso de subida, pero esa espiral puede ser infinito hasta que llegues a lo que es la conexión crística, lo que es la energía crística, que es lo que vivimos con el Maestro Jesús, que es lo que nos invita a Él a conectar con esta energía crística y a pasar a esa ascensión donde, bueno, ya llegamos a este nivel máximo de conciencia. Pero como estamos todavía nosotros en este plano material, estamos en este proceso de desarrollo, empezamos desde cero a ascender en este espiral y nos toca ir desprendiéndonos de muchas cosas terrenales, de muchas heridas que hemos adquirido en la infancia, de todos estos procesos emocionales, y bueno, es el trabajo que hemos escogido nosotros vivir y experimentar aquí en este plano. La primera etapa es el descontento emocional o la crisis.
es la forma como muchas veces empezamos a hacer esta búsqueda del despertar. Por ejemplo, el descontento emocional es cuando empezamos a sentir este vacío interior, que a pesar de que hacemos cosas que anteriormente disfrutábamos o que nos gustábamos, llegamos a un punto en que ya nada nos llena, ya nada nos satisface. Es como que hay un vacío interno que no entendemos. Esta fue parte de la vivencia que yo experimenté, que me llevó también a vivir un proceso de depresión, porque en aquel momento no entendía lo que me estaba pasando, no entendía esa desconexión que yo estaba sintiendo con las actividades, los haceres que constantemente venía haciendo durante todo mi trayecto de vida. Cuando yo sufro esta crisis, este descontento emocional, ¿qué me impulsó esto? Empezar a buscar respuesta. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué si lo que estoy haciendo me gusta, me agrada? ¿Por qué no me siento llena? ¿Por qué me siento insatisfecha? ¿Qué es lo que me está faltando? Y ese descontento y esa sensación de apatía fue lo que me empezó o me impulsó a buscar esta conexión, este despertar, para poder entender qué es lo que me estaba pasando. Y la vida solita me fue llevando a entender esta conexión espiritual. En mi caso, a través de las conexiones con los ángeles, con el Maestro Jesús, con el Espíritu Santo, estas canalizaciones que hago yo a través de los oráculos. Ese fue mi camino de vida, porque hay muchos caminos de vida que podemos tener para poder llegar al conocimiento de lo que es la parte espiritual, y todos son completamente válidos. Las crisis creo que es algo que se entiende, puede ser un duelo, un divorcio, una pérdida de trabajo, cualquier crisis o ruptura que hayamos vivido en nuestro flujo normal de la vida, que nos haga un despertar y que nos haga sentir que tenemos que buscar algo más allá, porque lo que estamos viviendo a través de esta crisis nos moviliza demasiado. Muchas veces entonces empezamos a buscar estas otras opciones, porque ya como que las tradicionales no sostienen este tipo de situaciones. Es necesario esta parte, esta conexión con nuestro ser, esta conexión con esta parte espiritual, para poder encontrar de alguna forma nuestra paz, nuestra tranquilidad y el entendimiento del por qué y el para qué suceden las cosas que nos están sucediendo en la vida. La segunda etapa es la búsqueda y exploración. Empezamos a mirar qué es lo que hay afuera, empezamos a ver diferentes filosofías, empezamos a ver diferentes religiones, empezamos a ver diferentes prácticas, para ver con cuál es la que nosotros conectamos y cuál es la que realmente nos llena. En mi caso en particular, pasé por Reiki, pasé por registros akáshicos, pasé por canalizaciones angelicales, estudié sistémica. Fueron muchos los estudios que realicé para poder ver con cuál me conectaba. En mi caso en particular, yo hice un mix de muchas cosas, porque creo que todas y cada una tienen sus cosas positivas, tienen las cosas con las cuales me he nutrido. Finalmente me he estado quedando con las enseñanzas del Maestro Jesús y con las canalizaciones angelicales, con los ángeles y los arcángeles, porque es la energía con la cual más he conectado estas sanaciones a través de estos seres asistenciales. ¿Qué pasa con esta búsqueda y exploración? Yo siento que aquí hay que tener un poco de cuidado, porque sí me he encontrado con casos de que se empieza esta búsqueda, y muchas veces nos llenamos de búsqueda y empezamos a estudiar y no aterrizamos o no practicamos lo que estamos haciendo o lo que estamos estudiando. Lo hacemos como una adquisición de conocimientos excesivos, porque realmente la información es tan hermosa, tan interesante, tan profunda, que queremos aprender y aprender y aprender más. Eso no es que esté mal, pero lo que yo sí recomiendo es que sean pausados, que si van a estudiar, por ejemplo, Reiki, lo estudien, lo entiendan, lo comprendan, lo analicen, lo internalicen, dejen que el cuerpo se asiente con esa información para luego pasar a otra. Porque muchas veces inclusive se estudian dos paralelas, estudian Reiki y estudian registros akáshicos, o estudian canalizaciones, o estudian un diplomado y entonces atropellan la información. Y cada vez que estamos estudiando estos temas espirituales, todo nuestro cuerpo se ve afectado, nuestros cuerpos físicos, emocionales, mentales, todos empiezan a tener movimiento, inclusive se empiezan a hacer reestructuraciones internas de ADN, todo va moviéndose, todas estas prácticas espirituales se mueven y nos llevan a agotamientos energéticos si no lo sabemos tramitar y trabajar bien.
La tercera etapa es el despertar de conciencia. Empezamos a ver la vida con otra perspectiva, empezamos a verla como con otros ojos. Empezamos a entender mucho más los procesos que estamos viviendo, empezamos a entender los comportamientos de las demás personas, empezamos a mirar la vida. Yo lo llamo con magia, definitivamente, porque podemos observar mucho más allá de lo obvio y eso nos ayuda a tener una tranquilidad y poder llevar la vida con una fluidez mucho más grande. Inclusive yo he escuchado a personas que dicen que nos llegamos a ponernos insensibles, ¿no? Pero no es que nos pongamos insensibles, sino que comprendemos y respetamos los procesos de vida de las demás personas. No caemos en los dramas y mucho más nos compramos dramas ajenos. Entendemos el drama, empatizamos con la persona que está viviendo X situación, pero no nos montamos en su viaje de vida. Honramos ese proceso, podemos transmitirle luz, serenidad para que puedan vivir ese proceso, pero no nos enganchamos en el drama. Y nosotros como seres humanos nos fascina engancharnos con el drama. Y entonces cuando nos conseguimos con personas que ya estamos en este proceso y tenemos este nuevo nivel de conciencia, nos ven así como extraños y dice tú si eres insensible, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Empieza a elevarse tu conciencia y empiezas a entender mucho más los procesos de la vida. Inclusive cuando tú vives tus propios procesos, cuando tú vives tus propias historias, cuando vives tus propios dramas, los transitas de una forma muy diferente. Igual nos molestamos, sufrimos, lloramos, nos da dolor, tristeza, vivimos nuestros duelos. Por supuesto que tenemos que vivir nuestra gama de emociones, pero no nos quedamos en el drama, no vivimos en el drama, logramos explorar la gama de emociones sin caer en ese drama excesivo de la situación que podamos estar viviendo. El cuarto es la transformación personal. Y aquí es donde empezamos a ver ya cambios significativos en nosotros. Empezamos a ver cosas como que ya el trabajo donde estoy no me gusta, entonces me cambio de trabajo. Ya inclusive las amistades con las que estaba ya no coincido mucho, entonces ya empiezo a tener otro grupo de amistades. Ya empiezo a honrar mucho más mi tiempo, mi silencio. Empezamos a entrar en esa conexión interior donde necesitamos este silencio para poder escucharnos y entendernos. Ya no nos gusta tanto el bullicio o como dice uno cuando está joven la rumba, no. Empezamos a entrar en nuestro proceso, en nuestro trabajo interior y respetamos y honramos mucho eso. Empezamos a respetar mucho más nuestro cuerpo físico, lo entendemos ya como este templo que nos ayuda a experimentar la vida humana. Entonces nuestro proceso de transformación empezamos a ver lo que hay muchos cambios. Hay personas que dependiendo de su historia de vida, el proceso de transformación es en todas las áreas. Hay otras que los pueden ir viviendo paulatinamente. Hay otras personas que su proceso es exclusivamente en un área de la vida y ahí es donde está su trabajo principal. Entonces, por eso es que decimos que cada persona es única y cada despertar espiritual es único. Lo que tenemos que hacer es aprender a mirarlos y a trabajar en lo que nos toca a nosotros y escoger sobre todo la técnica que nos funcione a nosotros y la que haya llegado a nosotros para poder sanar y crecer. Y quinta, la integración y el crecimiento continuo. Integrar significa poder mirar los aprendizajes que han estado detrás de todas estas etapas que hemos vivido. Esta crisis que me sucedió, esta transformación que estoy teniendo, ¿cómo la integro ya yo en mi vida para no volver a repetirla? Porque muchas veces vivimos la crisis, inclusive vivimos un poco de transformación, pero no integro el aprendizaje en mi vida y ese ciclo entonces se vuelve a repetir. Por eso es que vemos muchas veces historias como que sienten que están en una rueda de hámster que no terminan de salir, porque hasta que no integremos el aprendizaje y no lo llevemos como que a nuestra piel, que lo podamos ver así automáticamente cuando se acerque nuevamente a nosotros y podamos decirle ya aprendí de ti, él se va a seguir repitiendo en nuestra vida dependiendo de la situación. Y el crecimiento continuo, porque como hablábamos, este espiral continúa subiendo y mientras vamos subiendo vamos teniendo nuevas experiencias.
pero la diferencia es el nivel de conciencia que tú vas adquiriendo mientras vas subiendo. Ya no eres la misma persona que estaba cuando empezamos el despertar. Ya tienes más conocimiento, tienes más herramientas para poder transitar cualquier nueva experiencia de vida que te toque vivir o que te toque experimentar. Entonces es el crecimiento continuo. Y vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas, pero como dije anteriormente, hay que dejar que se integre ese conocimiento, que el cuerpo lo entienda, que nuestra energía se vuelva a amoldar a toda esta nueva información que estamos adquiriendo para poder pasar a la siguiente. No atropellemos los aprendizajes porque podemos inclusive llegar a un colapso emocional. Y la duración de cada etapa va a depender muchísimo de cada persona, va a depender muchísimo del aprendizaje que estés teniendo, va a depender muchísimo si tú sueltas lo que tienes que soltar, si tomas las decisiones que tienes que tomar, si tomas las acciones que tienes que tomar para poder mirar o vivir este proceso de transformación y sobre todo la integración final del aprendizaje que estás teniendo. Entonces esa duración va a depender de muchos factores, pueden ser procesos cortos, pueden ser procesos tiempos mucho más largos. Y también va a depender del tipo de aprendizaje que estás adquiriendo. Muchas veces hay aprendizajes que son mucho más rápidos porque son como más superficiales. Es como cuando tenemos heridas en la piel. Si la herida es muy superficial, el tiempo de curación va a ser mucho más rápido. Pero si es una herida muy profunda, ella va a tardar un poco más en sanar. Es lo mismo. Si nuestras creencias o a lo que nos estamos aferrando es algo muy profundo, es algo que viene de generaciones o inclusive viene de vidas pasadas, muchas veces la duración de este proceso va a ser mucho más largo. Pero si es una creencia que acabamos de adquirir o que adquirimos en esta vida o que es algo muy superficial, la podemos superar o trabajar de una manera mucho más rápida. Entonces también va a depender de lo que estemos trabajando o de la etapa que estemos viviendo en ese momento. ¿Por qué da miedo el despertar espiritual? Y vemos esas imágenes donde empieza el despertar espiritual y vemos al muñequito que lo zumban por esas montañas dando topetazos hasta que por fin ya se para. ¿Por qué da miedo? Primero por lo desconocido, porque nos estamos adentrando a un mundo completamente diferente, nos estamos adentrando a evaluar lo que hay aquí adentro y no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a ver nuestras emociones, a sentirlas, a ver nuestras vulnerabilidades, a ver nuestras oscuridades, no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos. Entonces cuando empezamos este despertar espiritual hay que cambiar la mirada, ya no es afuera, ya todo es adentro y eso da miedo, es un territorio que normalmente no hemos explorado y eso nos asusta porque no sabemos que nos vamos a encontrar muchas veces allí. Pensamos que, yo sé lo que siento, pero cuando empezamos a ir más profundo y más profundo nos conseguimos con cosas bastante fuertes o nos conseguimos con historias de vida que realmente son intensas y la gente no quiere tocar eso, sin saber que al momento de tocarlas y mirarlas y honrarlas es cuando podemos empezar a sanarlas. La otra razón es por los cambios radicales. Como estaba hablando en la etapa pasada, cuando empezamos este despertar espiritual, prácticamente es como que se derrumba todo lo que tú has construido para poder volver a construir una nueva vida y eso da miedo. Tenemos que muchas veces que cambiar de trabajo, inclusive de profesión, ya lo que estudiamos ya no nos sirve, entonces tenemos que estudiar cosas nuevas. Muchas veces tenemos que inclusive alejarnos de familiares o de personas allegadas porque ya no están en concordancia con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces hay separaciones, divorcios, entonces son movimientos bastante fuertes que se viven cuando estamos en el proceso del despertar espiritual. Fuertes desde nuestro punto de vista racional, porque cuando nosotros nos abrimos a estos cambios, aprendemos a soltar y empezamos a entender de que esto que he estado cargando por tanto tiempo, en vez de ayudarme, me lleva pesada, que más bien al soltarlo me va a permitir vivir una nueva experiencia de vida mucho más hermosa, mucho más armónica, mucho más plena y mucho más abundante. Cuando ya llegamos a ese punto decimos, ¿por qué no solté todo eso con
antes, ¿no? Porque tenemos años cargando estas mochilas que nos pesan muchísimo, desde un trabajo que no nos gusta, una pareja tóxica, pero ahí las llevamos. Como estamos acostumbrados a eso, pensamos que es lo normal y bueno, ahí queremos seguirlas llevando con nosotros. Otra razón es las resistencias al cambio. Y es lo que hablaba, estamos tan acostumbrados al malestar, al mal vivir, a la mala pareja, o sea, es lo que conocemos, a pesar de que es dañino, que es malo, es lo que conocemos, es con lo que estamos habituados, entonces nos resistimos a salir de eso. En mi caso en particular, una de las resistencias fuertes que he tenido ha sido con mi cambio de alimentación. Yo por naturaleza, por historia, he comido relativamente mal, en el aspecto que he comido muchas fritangas, azúcares, harinas, he tenido una alimentación no precisamente muy sana. Eso me ha llevado a tener problemas estomacales muy fuertes, pero yo tuve mucha resistencia a hacer ese cambio corporal, a pesar de que mis guías asistenciales, mis ángeles me han venido diciendo constantemente: cuida tu cuerpo, cuida tu alimentación, haz caso, o sea, me han venido regañando, pero hasta que no me vi en una situación donde me asusté con un malestar de estómago, que fue la crisis, llegó la crisis, no tomé la acción. Muchas veces esperamos a que llegue esa crisis para poder tomar la acción, para poder cambiar, porque nos resistimos. Es que no, yo siempre me he alimentado de esta forma y me resisto a hacer cambios completos. ¿Por qué? Porque ese cambio completo requiere nuevas habilidades, requiere que yo cambie estructuras, requiere que yo ponga límites, requiere que yo tome decisiones. Entonces todas estas cosas hacen que uno se resista a estos cambios. Y aquí te estoy hablando de alimentación, pero pasa cuando estamos en pareja, que estamos en una pareja tóxica. Igual, a pesar de que sabemos que puede ser tóxica, que es dañina, nos cuesta desprendernos. Hay mucha dependencia, aparte de todo el tema psicológico, ¿no? Que es otra cosa. Pero hay estas resistencias al cambio. Entonces eso también da miedo, porque es mucho a veces lo que tenemos que reaprender para poder hacer estos ajustes internos y que se pueda ver entonces en el exterior. Y otra razón que también da miedo es el miedo al juicio. Porque si yo vivo, por ejemplo, en una casa donde no se habla de religión o no se habla de nada, o todo es racional, todo es estudio, todo es muy matemático, todo es muy estructural, y vengo yo a hablar de energías, hablar de ángeles, hablar de amor incondicional, hablar de que somos energía y que tenemos más de un cuerpo, que el cuerpo físico es el último que se forma, que tenemos cuerpos mentales, espirituales. Entonces imagínate todos estos temas que son tan profundos, que son más metafísicos, más filosóficos, en una casa donde hay mucha estructura racional. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Es lo que hacen la oveja negra, ¿no? Entonces empiezan los juicios de la familia, los juicios de los amigos. ¿Qué le pasa a ellas? Ella está como que se está volviendo loca. ¿En qué mundo se está metiendo esta muchacha? Entonces, le tememos también a esos juicios, y que muchas veces los juicios los recibimos de las personas más allegadas a nosotros, de familiares o de personas que en vez de apoyarnos en el proceso, muchas veces están en resistencia también, porque cada quien va a tener su despertar en el momento que les toque. Entonces, por eso es que muchas veces nos da miedo entrar en este mundo o entrar a profundidad en el despertar espiritual. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que es indispensable. O sea, es algo a lo cual no podemos escapar, porque es parte del aprendizaje que tenemos que tener aquí en esta experiencia física. Es entender esta conexión, y mucho más en esta época donde la energía tanto de nosotros como del planeta, como de todos, está cambiando y está elevándose. Entonces el despertar espiritual ya es algo que está en la lista de tareas que nosotros tenemos que hacer como seres humanos. Es aprender a vivir en esta experiencia física sin ser de esta experiencia física, o es traer el cielo a la tierra, es poder vivir esta experiencia terrenal siendo seres espirituales. Entonces, de alguna u otra forma vamos a caer allí, a las personas que estemos dispuestas a abrirnos a eso. No quiere decir que hay personas que simplemente cierran la puerta y punto. No quieren y ya, y eso es respetable, pero es el despertar espiritual, va a venir a tocar a la puerta a cada uno de nosotros, y como tenemos libre albedrío, cada persona va a decidir si abre la puerta y si deja pasar esta información a su vida. Los cambios son enormes, o
son maravillosos, lo sientes desde todo punto de vista. La vida se convierte en magia, la vida se convierte en sorpresa, empiezas a disfrutar la incertidumbre, empiezas a esperar que pasen cosas muchas veces para ver cómo es que la vas a resolver y cómo es que tú vas a pedir, en mi caso, a pedirle ayuda asistencial a tus ángeles y mirar con sorpresa cómo ellos constantemente te ayudan a solucionar las cosas. Entonces se convierte también en parte de un juego, ya empieza a ser un poco más sutil, más suave, los caminos son mucho más fáciles de transitar. Entonces realmente los beneficios que logramos obtener al poder adentrarnos en este despertar espiritual son enormes, son infinitos y son maravillosos. Y para finalizar, ¿cómo conseguimos entonces este despertar espiritual? Lo primero es la autoexploración. Tenemos que adentrarnos en un proceso de autoconocimiento intenso, profundo de nosotros mismos. Es empezar a observarnos, pero a profundidad, qué pienso, qué siento, cómo actúo, cuáles son las palabras que yo digo, cuáles son mis pensamientos más recurrentes, en dónde estoy parada hoy, cuáles son mis hobbies, cuáles son mis talentos, cuáles son mis valores. Es una autoindagación profunda que yo tengo que tener de mi ser, que muchas veces pasamos por alto o damos por sentado. No es que yo soy así, no, ¿qué hay más allá? ¿Qué puedes explorar? ¿Qué nuevas habilidades puedes desarrollar? ¿En dónde estás con respecto a cómo puedes servir a los demás desde el amor? Entonces esa cantidad de preguntas que te estoy haciendo ahorita, que te las puedes hacer, nos van a ir permitiendo conocernos a profundidad, tanto nuestras luces como nuestras oscuridades. Y este es el primer módulo que yo trabajo en la maestría del alma, es aprender a conocer nuestras oscuridades para poder descubrir nuestra luz. Somos este compendio de estas dos cosas. Nosotros por lo general las oscuridades simplemente las queremos obviar, no las queremos ni ver, pero cuando yo me permito integrarlas, que hemos hablado de esta palabra integración, integrarlas a mí, reconocerlas que están allí, yo puedo entonces activar mi luz y poder observar, mantener como quien dice a raya aquí esta oscuridad, porque ya yo la reconozco, sé que está allí y sé cómo potenciarla a través de mi luz o cómo minimizarla a través de mi luz. Las prácticas espirituales, y aquí hay una gama enorme de prácticas espirituales. Ahí sí tienes que empezar tú a ver con qué te conectas. ¿Cuál yo sí pienso que es indispensable y en cualquier práctica espiritual la vas a conseguir? Son dos: la respiración y la meditación. Aprender a respirar conscientemente, entender cómo el aire me mantiene viva, cómo sale, cómo lo siento. Esas prácticas de respiración son importantísimas. Y la meditación son dos cosas, factores que tienen que estar en cualquier práctica espiritual. De allí en adelante, con lo que tú resuenes, tienes que empezar a mirar y a explorar, a ver con cuál te conectas mucho más. Personas se conectan con el yoga, otras con el reiki, otras con meditaciones más profundas como de sanación, otras personas se conectan con ángeles y arcángeles, otras personas se conectan con otro tipo de terapias, con infinitas. ¿Okay? Hay muchísimas prácticas espirituales y ahí la idea es que tú empieces a conocerte para ver cuál es la que llama tu atención. No, a mí me gusta tener mi rutina espiritual y te invito a que tú crees la tuya. Mi rutina espiritual, parte de ella es a primera hora de la mañana con mis conexiones de meditación, o cuando tengo muchos sueños, lo primero que yo hago es escribir en mi diario. En mi diario mis decretos, mis agradecimientos, mis conexiones, los sueños que he tenido, las peticiones del mes, del día. Muchas veces hago mi conexión angelical, les pido a veces mensajes para ese día. Otras veces planifico en conjunto con mis guías asistenciales el día que voy a tener. Si sé que voy a tener un día muy ajetreado, los pongo ellos adelante para que vayan abriéndome los caminos de lo que yo vaya a transitar. Y así, ¿ok? Cada quien va a tener su rutina espiritual. Cuando me siento que estoy muy acelerada, hago mis prácticas de respiración consciente. Actualmente estoy haciendo mi rutina también alimentaria, mejorando mi alimentación para poder tener también esta conexión, porque todo está conectado. Entonces
Te invito a que tú mismo crees tu rutina espiritual con lo que tú conectes, con lo que tú sientas y la puedas aplicar todos los días de tu vida. La educación y la lectura. Es indispensable estar constantemente aprendiendo, siempre con la condición de no atropellar los aprendizajes y dejar que la información entre en ti, ¿okay? Es leer algo, entenderlo, procesarlo, dejar que él entre, porque son informaciones que van cambiando formas de mirar la vida, van trabajando creencias, van trabajando frecuencias que nosotros a veces no vemos. Entonces es importante que en estas lecturas y en estas escrituras vayamos paso a paso. Conectarse con otras personas. Esta conexión es importantísima, y no solo con otras personas, con otros seres vivos. Pueden ser con los animales, con la naturaleza, con grupos de personas que estén en tu misma sintonía de trabajo. Es importante esta conexión para tú poder seguir creciendo. En soledad no hacemos nada. Ojo, y anteriormente hablé de la importancia de la soledad. Y es cierto, tú tienes esos espacios de soledad que te permiten este proceso de integración del que hemos estado hablando, este proceso de autoexploración. Es importante que tú empieces a conectar con tu soledad, pero tienes también que empezar a conectar con otras personas que estén en tu misma sintonía o que estén en tu mismo trabajo, porque mi aprendizaje apoya al aprendizaje de otro, y el aprendizaje de otro apoya y te alimenta tu propio aprendizaje. Entonces ese compartir de información muchas veces con otros nos permite que nuestro crecimiento y despertar espiritual sea mucho más sólido y pueda ser también mucho más rápido. Y cultivar la autocompasión. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando vivimos estos procesos, a veces nos damos muy duro a nosotros mismos, nos juzgamos mucho a nosotros mismos. Oye, si yo tengo mi rutina espiritual, ¿por qué no la cumplí? Ya me salí de mi rutina, o ya me comí el chocolate, o ya hice tal cosa. La vida es para disfrutarla y para vivirla, no para vivir este proceso de despertar espiritual dándonos más latigazos o juzgándonos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos, a entender que este proceso es un paso a la vez, de que lo vamos a ir viviendo con un poquito más, vivirlo con un poquito más de compasión por nosotros mismos. No seamos tan rudos con nosotros en este proceso. Permitámonos vivir este despertar espiritual de una manera mucho más armónica. Y por último, ábrete a las distintas experiencias que nos trae este despertar espiritual. Empecemos a mirar la vida con un poquito más de juego, de diversión, de alegría, como ese niño que está descubriendo nuevas cosas. Vivamos la vida de una manera mucho más ligera. Recuerda que este es un viaje continuo que no sabemos en qué momento va a tener el fin. Mientras estemos en procesos de aprendizaje y tengamos todavía cosas allá adentro que tenemos que trabajar, seguimos subiendo el espiral. Así que disfruta del viaje. Chao.